Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el que tratamos, al menos de momento, asuntos relacionados con esos mitos que va difundiendo la propaganda científica. Vimos en el primer vídeo que la ciencia, contrariamente a lo que suelen decir sus divulgadores o los propagandistas que hay en torno a ella, no es capaz de explicarlo a todo, sino que hace falta abrir un mundo superior que pueda dar respuesta a ciertas preguntas. Y en esta ocasión vamos a adentrarnos en la incógnita de cuál es el origen de la vida. La ciencia, por principio, asume que ese origen se puede explicar, pero no obstante la ciencia ha desarrollado teorías científicas y esas propias teorías nos hablan acerca de la dificultad y prácticamente la imposibilidad de que algo así como la vida pueda surgir de un entorno inorgánico, como era la Tierra primigenia. Entonces, se han hecho algunos esfuerzos para tratar de reproducir vida en el laboratorio y nunca se ha conseguido. Por ejemplo, tenemos el experimento de Miller, realizado hace unos 70 años, en el cual se buscaba, reproduciendo la atmósfera primigenia, las condiciones primigenias de la Tierra, tratando de reproducirlas en laboratorio, obtener vida u obtener algo que se le pareciera. Entonces, este es el montaje de Miller. Tenemos aquí lo que sería la atmósfera, en el que tendríamos unos electrodos que actuarían a modo de rayos. De aquí saltarían chispas y esto aportaría la energía al sistema como para que los gases que habría aquí, que serían pues un conjunto de gases a partir de los cuales se podría formar la vida, tiene nitrógeno, carbono, etc. Todos los elementos estarían aquí, al menos para la vida simple. Y bueno, luego tendríamos para enfriarlo y esto se condensaría este caldo en un océano, volvería a ser evaporado y así circularía. Tendría un círculo, haría un circuito y con este circuito, pues dejándolo mucho tiempo, se esperaría que aquí aparecería vida o algo que se le pareciera. Entonces, ¿qué sucedió? Pues se dejó esto correr, circular y aquí aparecieron aminoácidos. Y bueno, y esto fue lo que se vendió. Han sido capaces de simular, de crear los elementos básicos de la vida en laboratorio. Entonces ya tenemos aminoácidos aquí y podríamos decir que la Tierra primigenia albergaba aminoácidos. La cuestión es que también almacena muchísimos detritos y moléculas servibles para la vida que están aquí. Y los aminoácidos, que son unos constituyentes elementales de las proteínas, están disueltos. Se presentan en exiguas fracciones. Entonces, podríamos hacer caso a la propaganda y pretender que la vida, que aparezca una bacteria en este caldo, pues está a una patada de tener aminoácidos. Bueno, que ya hemos hecho la mitad del camino. Pero veamos lo que es un aminoácido. Un aminoácido es esto. Y de esto a la vida organizada, una bacteria, el nivel de complejidad es terrible. De un caldo inerte a esto, pues hay muy poco. Sobre todo cuando puedes generar millones de moléculas
distintas en un reactor, que esto no deja de ser un reactor, aquí eres capaz de generar millones de especies diferentes de moléculas. Pues normal que te aparezca algún aminoácido, que estará confundido con todas esas moléculas del catálogo que has conseguido formar aquí. Pero la distancia entre esto y la vida, pues es terrible. Por ejemplo, esto es una macromolécula que tiene sus partes funcionales, y esto es la hebra de DNA. La distancia entre esto y un compendio de átomos, de miles de átomos, perfectamente organizados, que cumplen una función muy específica sin problemas, la distancia es abismal. Por lo tanto, concluir que la vida puede emerger o emerge de forma espontánea de un sustrato inerte, como es la Tierra primigenia, o este montaje de laboratorio, pues es totalmente falaz. Porque lo que vemos es que se producen este tipo de moléculas que distan muchísimo de la complejidad que es inherente a los procesos vitales, y lo que sí vamos a hacer es dar argumentos dentro de la mecánica estadística, que es una rama de la física y de la química, que nos van a decir que realmente es muy improbable que la vida pueda surgir de un sustrato inerte. Entonces, vamos con el primer argumento, que nos va a mostrar lo improbable que resulta que la vida realmente pueda surgir de forma espontánea en la naturaleza. En principio se suele decir que la vida pasa ha atravesado diferentes estados, por ejemplo, en el océano primigenio, que después este océano primigenio pues ha conformado un océano, pues como el resultado del experimento que hemos visto, con algunas moléculas elementales, y yendo en sucesivas escalas, ganando complejidad, ha llegado a conformar la primera unidad de vida, que es la bacteria. Bien. De forma que, bueno, para que esto suceda, todos estos pasos deben de estar favorecidos. Es decir, que de forma espontánea, de A se va a B, de aquí se pasa a C y de aquí a D. Bueno, pues este argumento a lo que nos conduce, si realmente la vida se puede formar siguiendo esta escalera, pues nosotros podríamos desmenuzar la bacteria, es decir, posicionarnos en el punto C, pues metiendo unas bacterias en una trituradora, y dado que esta escalera está favorecida, pues sería esperar tiempo para que de los cachos de la bacteria, pues la membrana celular, el RNA, las macroproteínas que están apenas desguazadas, pues pasando un intervalo de tiempo, aquí se volvería a juntar la bacteria. Y bien, ¿y esto sucede realmente? Es decir, cuando se desmenuzan bacterias, ¿vuelven a conformar la bacteria original? No. Cuando se desmenuzan bacterias, sean las condiciones de composición, de temperatura, presión del caldo, sean las que sean,
se sigue degradando. Las macromoléculas que estaban aquí siguen degradándose hasta llegar a unos constituyentes elementales. Es decir, como es bien sabido, las cosas muertas no resucitan. Entonces, lo que se pretende con esta idea de que la vida va ganando complejidad desde lo inerte es que algo pueda retornar de la vida. Pero es que si ni siquiera de un instante tan cercano a la muerte, a la vida, se puede retornar, ¿cómo se va a retornar de aquí? Es decir, se han machacado bacterias en centrifugadoras, muchas, y ni una sola vez se ha observado que hayan vuelto a la vida, que se hayan recompuesto, ni una sola vez. Entonces, esta complejidad hay que multiplicarla entre todos estos tramos hipotéticos. Imagínense lo improbable que es que esto suceda. Entonces, este es un primer argumento de peso en contra del origen espontáneo de la vida. Pero bueno, nosotros podríamos decir que realmente en la escalera que hipotéticamente sucedió, pues que aquí había un elemento desconocido, un elemento X, que participaba aquí para recomponer las bacterias, las partes de las bacterias hacia el unido, pero que no está presente cuando se produce esto, ¿vale? Pero ¿cuál es la complejidad inherente a X para que pueda recomponer las bacterias? Pues al menos el propio de la bacteria. Es decir, no existe algo que sea capaz de agrupar trozos de bacterias sin desmenuzarlo, etcétera, directamente, que no tenga la complejidad de la bacteria. Entonces, lo que vemos es que necesitamos un elemento de este nivel para que de aquí se llegue a este. Pero a este nivel todavía no se ha llegado, supuestamente, en la progresión esta. Entonces esto no existe. Entonces no sucede, evidentemente, lo que ha sucedido con la degradación desde esta línea, que sigue degradándose y desde el océano primigenio A, pues no se sale. Se sigue estando ahí, puede, por un equilibrio de reacciones tal, llegarse a B con un caldo de moléculas y tal, pero poco más. Vamos a ver ahora el segundo argumento, y este argumento es realmente demoledor, porque no tiene en cuenta eventos desconocidos como maquinarias celulares que desconozcamos o cosas que han podido suceder. No, lo admite completamente. Este es un argumento que tiene que ver con el espacio de fases. ¿Qué es un espacio de fases? ¿Qué es un espacio de fases asociado a un sistema? Pues un espacio de fases es un espacio con muchísimas dimensiones en donde cada punto de ese espacio representa una configuración dada del sistema. En física, cada una de las direcciones suele ser las componentes de velocidad o posición de cada una de las partículas que componen el sistema. Por ejemplo, en el ajedrez, pues el espacio de fases podría ser pues la configuración que tiene en un momento dado el tablero, por ejemplo. Vamos a estudiar el caso del ajedrez. El ajedrez, pues es
tiene 64 casilleros y en cada casillero pues pueden ir unas determinadas piezas. Vale. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuántas dimensiones tiene el espacio de fases asociado a un tablero de ajedrez? Pues tiene 64 dimensiones. Bueno, 64 dimensiones. Entonces tendríamos 64 ejes y en cada uno de esos ejes, digamos que si ponemos que este es, pues supongamos que este es el eje correspondiente a la casilla A1. Esta. Pues en cada uno, digamos que cada punto de esta recta sería un peón, o este podría ser un peón, esto que está vacío, etcétera. De forma que si digamos que el juego está en esta coordenada, pues significaría que aquí puede estar pues en la casilla de un alfil, digamos, y luego las otras proyecciones ortogonales pues nos llevaría, pues este es el eje de la casilla 2, pues donde caiga. Entonces, de forma que en este espacio de fases del ajedrez, pues cada punto representa la configuración del sistema. ¿Cuál es el espacio de fases de la bacteria? Bueno, pues el espacio de fases de la bacteria será también un espacio de muchísimas dimensiones, en donde un punto de ese espacio representa una configuración dada de la bacteria. Entonces, tenemos aquí una bacteria. Vamos a dibujar una bacteria que tiene sus orgánulos, tiene sus macromoléculas, sus componentes fundamentales. Esta bacteria tiene asociado en un espacio de fases, voy a poner espacio de fases de la bacteria, pues tiene asociado un volumen. Entonces, si suponemos que esto es un espacio de fases que tiene pues muchísimas dimensiones. Y aquí es como si tuviera 3, pero realmente tiene muchas dimensiones. Entonces, cada punto en este espacio de fases representa a una configuración dada de la bacteria. Pues, por ejemplo, que esta macromolécula, en lugar de estar aquí, pues pase a estar aquí. Entonces, por ejemplo, si este punto representa esta bacteria, que es la unidad fundamental de vida y básica, la más sencilla, pues el siguiente punto, un punto que esté aquí, representa pues la misma bacteria con una ligera variación. La cuestión es que, bueno, pues este volumen, el volumen en este espacio de fases, representa a todas las configuraciones posibles que puede tener la bacteria. Y lo que representa la superficie, es decir, este es un volumen en un montón de dimensiones, pues tiene asociado una superficie que la limita. Digamos que los puntos que caen en esta superficie son aquellas configuraciones de la bacteria en la que con un poco de cambio la bacteria pasaría a estar muerta o sería otra cosa. Está, digamos, en el límite de lo que puede considerarse bacteria. Y en un paso, pues ya dejaría y entraría dentro del volumen y estaría más claro que es una bacteria. Entonces, nosotros lo que nos interesa, de momento, es la superficie. Esta superficie es el límite de una configuración dada de moléculas y de átomos disueltos en agua, que da una bacteria. Y está a punto está en la frontera, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora una gota de agua. Supongamos que, bueno, pues esto era lo que pasaba con la bacteria, con su espacio de fases. Y ahora vamos a ver, supongamos una gota de agua del océano primigenio, que tiene disueltos los átomos y las moléculas necesarias
para que de aquí se pueda formar la bacteria. Si supongamos que la bacteria tiene un diámetro, una magnitud de distancia de 1 micrómetro, pues vamos a tomar también un cubo de 1 micrómetro de lado, ¿no? Y esto también, como aquí tiene átomos y moléculas disueltas, también tiene su correspondiente espacio de fases del agua. Y también con su superficie limitante. Entonces, aquí dentro tendríamos el volumen, pues con todas las configuraciones de estos átomos, que pueden ser átomos de CO2 disuelto, el CO2 disuelto, moléculas de nitrógeno disueltas, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, las configuraciones, según estas moléculas estén aquí o allá, pues vamos a encontrar aquí dentro. Y en el perímetro vamos a encontrar aquellas configuraciones de la gota de agua que están a punto de dejar de ser gotas de agua. Pues porque aquí dentro aparezca una bacteria o se evapore, o cualquier camino que pueda tomar esta gota de agua para dejar de serlo. Entonces, según la hipótesis de generación espontánea de vida a partir del océano primigenio, nosotros habríamos tenido una gota de agua en una configuración dentro del volumen en el espacio de fases asociado a las gotas, y habría ido a la frontera, la habría cruzado, y la habría cruzado de forma que hubiera aparecido en la frontera del espacio de fases asociado a la bacteria y se hubiera hecho bacteria. Bueno, existe un teorema llamado el teorema de Liouville, este teorema nos dice que si nosotros tenemos, por ejemplo, esta superficie, su evolución en el tiempo solo puede dar un objeto con la misma superficie, con el mismo tamaño, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es que si aquí existe una región a través de la cual se pasa del océano a la bacteria, pues esta región es en todo caso igual al tamaño de esta frontera. No puede ser más. Y la cuestión es, ¿cuánto es esta región comparado con toda la región que limita el espacio de fases de la bacteria? Porque dependiendo de si es mucho o poco, pues la probabilidad de que dado un punto del sistema atraviese por aquí, en lugar de pues pase a otra configuración que no es una bacteria, pues será mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular a grosso modo cuál es la diferencia entre las magnitudes de ambas fronteras. Entonces, para hacer un cálculo aproximado, podemos calcular aproximadamente el número de configuraciones posibles que tiene una bacteria. Para ello, lo que hacemos es, pues tomamos un cubo de 1 micrómetro de longitud y en su interior vamos a suponer que estos orgánulos no se pueden dividir más allá de 10 nanómetros para que la bacteria no deje de ser bacteria. Por ejemplo, si cogiéramos, este es
tamaño típico de algunas macromoléculas. Entonces, más o menos viene a decir que si nosotros cogemos el RNA de la bacteria y en vez de ordenarlo dentro de su cajita de 10 nanómetros, lo dividiéramos en más, dividiríamos el RNA y ya no estaría muerta la bacteria, porque el RNA tiene que estar completo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues meteríamos en cajitas todos los orgánulos, toda la historia, y nos pondríamos a ordenar cuántas permutaciones aquí posibles hay. Entonces, tendríamos aquí 100 elementos, aquí otros 100 y aquí otros 100. En total hay 100%, por 100 son 1.000.000. 1.000.000 de elementos. Y el número de permutaciones que admite, pues es 1.000.000 por 1.000.000, digamos. Es 1.000.000 por 1.000.000. Esto es el número, en este cálculo aproximado que hemos hecho, el número de estados que admite la bacteria. Y esto es proporcional al volumen y también a la superficie del estado de fases asociado. Vamos a poner aquí área de la bacteria. Este número es proporcional a este. Ahora vamos a calcular también el número de estados de esta gota de agua. Aquí ya no estamos trabajando con cuadrados de 10 nanómetros, sino que ya aquí estamos directamente en las dimensiones atómicas. Entonces vamos a tomar que es de 1 nanómetro. No es así, realmente los átomos pues tienen del orden de 10 veces menos, pero vamos a ser generosos y vamos a poner 1 nanómetro. Aquí ya entonces tenemos 1000 al cubo elementos elevado todo ello a 1000 al cubo. Bueno, y entonces, ahora, una vez que tenemos calculado este área, que es la frontera, la extensión máxima de la frontera, aquí, a través del cual un punto, una configuración, puede convertirse en bacteria, y tenemos este valor que nos da toda la frontera, la división esto entre esto nos va a dar la probabilidad de que un determinado punto del sistema abandone la configuración de gota hacia bacteria. Entonces, esta sería la probabilidad, que es una probabilidad ridícula, pero bueno, también hay que tener en cuenta que no solo tenemos un micrómetro, sino que tenemos todo el océano. Entonces, ¿cuántas gotas de un micrómetro tiene el océano? Bueno, el océano tiene el volumen aproximado, tiene menos volumen, pero aproximadamente tiene el mismo volumen de 1 kilómetro, no, 1000 kilómetros de largo. Tiene el volumen de un cubo de 1000 kilómetros de largo, algo menos, pero como aproximación. Entonces, ¿cuántos micrómetros caben aquí? Pues 1000 kilómetros son 1.000.000 de metros, son todos estos milímetros y todos estos micrómetros, que estos son 10 a la 12. Por lo tanto, el volumen total y el número de cubos de tamaño de esa gota es de 10 a la 36, que es el cubo de esta dimensión. Entonces, también vamos a ordenar este valor. El área del espacio de fases de la bacteria es aproximadamente este número, ¿vale? Simplemente mover los exponentes. Entonces ya podemos calcular cuál es la probabilidad
Voy a borrar esto. Entonces, la probabilidad de que en todo el océano, que tiene 10 a la 36 gotas equivalentes a una bacteria por el área esta, que es 10 a la 3 elevado a 700.000 y dividido entre el contorno entero del espacio de fases. Elevado a 1000 a la 3. Bueno, ¿esto cómo se hace esta división? Bueno, pues simplemente quitamos esto y le restamos. Entonces sería restarle 1000 millones a 1000 millones, restarle 700.000. No le hace nada. Esto se queda prácticamente igual. Entonces la probabilidad es esta cifra que vemos aquí. Que si pusiéramos... Este número queda entonces 1000 al cubo a la cuarta. Si suman los ceros que da esto, da 10 da 36 0, que es lo que marca aquí. Y esto nuevamente dividido por esto es restarle a este exponente 4 unidades. Prácticamente le hace cosquillas, se queda así. Entonces, la probabilidad es de 1 partido entre esta cifra. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que dado el océano de la Tierra, la probabilidad de que en ese océano haya existido una unidad, un micrómetro, que haya atravesado la superficie de su espacio de fases para dar una bacteria es irrisorio. Y aquí, es decir, aquí no nos importa que aquí existan maquinarias celulares o tal. No, es el propio volumen, el espacio de fases, que entra como una probabilidad con respecto a esto. Y nos dice que no puede atravesar por aquí, por probabilidad. Tenemos una probabilidad ridícula. 1 partido de este numerazo. ¿Qué nos dice? Pues que ni siquiera en todo el universo observable seríamos capaces siquiera de encontrar una transmutación de una gota a una bacteria. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la emergencia de vida como fenómeno espontáneo en la Tierra o en el universo contradice la probabilidad. No es probable que esto suceda. Es un evento milagroso, porque la estadística nos está diciendo, nos lo está prohibiendo. Nos está prohibiendo que exista un punto. Bueno, puede existir y existen puntos, pero son tan exiguos que se manifiesten en todas las posibilidades de organización que tiene el universo, que son pocas comparado con la vastedad del espacio de fases, pues eso hace que no se haya podido manifestar esos puntos por ser tan precisos. Entonces, para que se hayan manifestado, pues se han tenido que escoger. Dicho de otro modo, nosotros necesitaríamos del orden de este número de planetas iguales a la Tierra para entender que la vida sí que pudo haberse originado espontáneamente, porque tendríamos todos estos planetas y en alguno de ellos pues podría aparecer. La cuestión es que este número es muchísimo mayor, vamos,
que el número de átomos que hay en el universo. El número de átomos que hay en el universo no es más grande de 10 a la 200. Esto nuevamente dividido aquí arriba, esto le hace nuevamente cosquillas. Es decir, vemos que no existe más vida también en el universo. El problema de por qué estamos solos en el universo, pues porque es muy improbable, al menos desde la configuración de océano a bacteria, que se supone que es la condición ideal que buscan los astrofísicos para encontrar vida, que exista agua, pues vemos que no va a haber vida en otros lugares. Vamos, que el problema ese de por qué no hemos sido contactados o todo esto, pues evidentemente pues porque es un fenómeno prohibido por la estadística y que si se ha manifestado es yendo en contra de las propias leyes de la estadística. Es un evento milagroso el que estemos aquí en la Tierra vivos. Entonces, como conclusión, hemos visto en el primer vídeo, con una demostración racional, que Dios existe. Y ahora vemos aquí que la formación de vida es un evento totalmente contrario a las leyes de la estadística, en contra de la mecánica estadística. Bueno, es muy sencillo atar los cabos. En fin, esto es todo. Y espero que les haya aprovechado y hasta la próxima.